Hola, profe, muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las responsabilidades, funciones y sanciones de la revisoría fiscal. Estamos trabajando juntos con mi compañera Laura Juliana González y pues quien presenta Jorlan Alexander Pascuesa. Bueno, profe, vamos a ver una pequeña introducción. Dice que la revisoría fiscal es una figura contemplada en el artículo 203 del Código de Comercio, la ley 43 de 1990 y otras leyes que de forma particular contienen la obligación de tener una revisoría fiscal. Ahí nos menciona quiénes son, digamos, las empresas, organizaciones obligadas a tener una revisoría fiscal. Dice que la revisoría fiscal es un órgano que se encarga de fiscalizar o revisar los procedimientos internos de la empresa a fin de verificar que éstas hayan cumplido las normas estatutarias satisfactoriamente. Dice que estas leyes pues son aplicables a cada una de las compañías. Entonces lo que hace la revisoría fiscal es que se encarga de que esas normas aplicables sigan pues cumplido satisfactoriamente. Dice que lo que quieren ver o lo que quieren, digamos, organizar o revisar en cada compañía es la información contable y todos los estados financieros, donde nos permita, pues donde puedan verificar que todo esté acorde a las normas contables aplicables para pues verificar que esta información sea transparente y confiable. Bueno, vamos a ver el objetivo de la revisoría fiscal. Dice que las empresas cumplen una función social que puede afectar a terceros. Dice y que por lo tanto se debe garantizar que dichas empresas actúen conforme a la ley y presenten su información confiable, de la parte contable y financiera, de acuerdo a los principios de la contabilidad generalmente aceptadas. Dice que en consecuencia la revisoría fiscal es la institución llamada a brindar esa confianza al público en general en cuanto a que la empresa haga las cosas como debe ser pues, de acuerdo a la ley o a los estatutos internos, y que la información presentada en la contabilidad y los estados financieros sea de manera transparente y confiable. Bueno, vamos a ver el ejercicio de la revisoría fiscal. Dice que la revisoría fiscal solo puede ser ejercida por quienes tengan la calidad de contador público. Dice legalmente no se requiere que el contador público tenga una especialización en revisoría fiscal, pero dadas las trascendencias y responsabilidades de la revisoría fiscal, lo ideal es que la tenga. No solo para ejercer para ser un revisor fiscal no solo se requiere ser contador público profesional, obtener la tarjeta del título o tarjeta profesional, sino que también debe tener amplia experiencia en la parte contable. Pero también pues dice que no es necesario, ¿no?, para ser un revisor fiscal de que tenga especializaciones o estudios adicionales, pero pues para toda la responsabilidad que va a ejercer en alguna organización, en alguna compañía, pues lo primordial es que tenga esta formación y se siga formando. Bueno, vamos a ver las funciones de la revisoría fiscal. Dice que están contempladas en el artículo 107 del Código de Comercio. Dentro de las funciones tenemos impartir las instrucciones, practicar inspecciones y solicitar los informes que les sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales.
dice que colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendirle los informes que haya lugar o que sean solicitados. Dice que también dar oportuna cuenta por escrito a la asamblea o junta de socios o la junta directiva o gerente general, según los casos. Dice cualquier irregularidad que ocurra en el funcionamiento de la compañía o el desarrollo de los negocios. También tenemos inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas y de conservación o seguridad de los mismos y de que ellos tengan una custodia de cualquier otro título. También tenemos autorizar con su firma cualquier balance que se haga con un dictamen o informe correspondiente. Por acá tenemos también convocar a las asambleas o junta de socios o reuniones extraordinarias cuando lo defina o lo vea necesario. Por acá también tenemos cerciorarse de que las operaciones que se celebren se cumplan por cuenta de la sociedad, de que se ajusten a la prescripción de los estatutos o a la decisión de la Asamblea General y de la Junta Directiva. Por acá también tenemos velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de reuniones de la Asamblea o de la Junta de Socios, y que se conserve debidamente de la correspondencia de esta sociedad para que se lleve un registro y comprobantes de las cuentas. Con esto se puede impartir algunas instrucciones necesarias para tales fines o algunas soluciones. Esas son las funciones de la revisoría fiscal. Bueno, vamos a ver algunas de las funciones del revisor fiscal en el sector financiero. Bueno, en el sector financiero dice que adoptar medidas al interior del encargo de manera que cuente con un proceso de organización y administración apropiada y eficaz que permita prevenir, detectar, eliminar, gestionar y hacer pública cualquier amenaza independiente en la organización. Reportar a la unidad de información y análisis financiero las operaciones catalogadas como sospechosas en los términos del literal D, numeral 2, artículo 102 del decreto Ley 663 de 1993, cuando les advierten dentro del giro ordinario de sus labores. Dice que la administración cuenta con las suficientes medidas de protección de los bienes y valores de la entidad y de la administración, así como cumplir las funciones de inspecciones de los mismos o impartir de forma oportuna las instrucciones y recomendaciones que resulten pertinentes para mejorar la efectividad del proceso. Bueno, vamos a ver algunas de las funciones del revisor fiscal en el sector salud. Dice que velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la entidad y porque la misma se reflejen verazmente en total de las operaciones sociales, y igualmente porque se lleve y se conserve debidamente correspondiente los libros y las actas registradas de los socios o los afiliados. Dice dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General o Consejo de Administración, Junta Directiva o quien a su vez haga de gerente
Dice, en los casos de alguna irregularidad que se presente en el funcionamiento de la entidad. Colaborar con la Superintendencia Nacional de Salud, rindiéndoles informes oportunos, confiables, verificables, razonables y propios del ejercicio de la revisoría fiscal, así como aquellos que requieran en cualquier ente de control el funcionamiento ordenado de las circulares externas expedidas por la superintendencia, y velar porque la administración garantice la adecuada atención a los usuarios, así como el manejo técnico de su información en la base de datos, actualización de acuerdo a los principios de la administración y conforme a la disposición que rige el sistema de seguridad y social de salud. Bueno, le doy paso a mi compañera, donde nos va a dejar claro, o nos va a dar, digamos, un concepto sobre las responsabilidades de la revisoría fiscal y algunas de las sanciones que se pueden dar para cada uno de ellos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Laura Juliana González y voy a continuar con la exposición de mi compañero Jorro. Bueno, sobre las responsabilidades y el código de ética del revisor fiscal. Mi compañero ya habló de lo que fue la introducción, los objetivos, el ejercicio de la revisoría fiscal, las funciones pues desde el artículo 207 del Código de Comercio, desde el sector financiero y desde el sector de la salud. Yo voy a hablar de lo que son las responsabilidades del revisor fiscal. Lo voy a hacer desde 4 ámbitos que serían el civil, el penal, el administrativo y el disciplinario. Bueno, en las responsabilidades civiles se menciona en el artículo 211 del Código de Comercio, el cual indica, citando, que el revisor fiscal responderá de los prejuicios que ocasionen a la sociedad, a sus asociados o a terceros por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el servidor va a tener que dar cuenta, responder por la afectación hacia terceros. Porque pues como ya se ha dicho y se ha nombrado, la naturaleza es servir y que los datos sean pertinentes. El revisor fiscal es el encargado de que los demás sientan la seguridad de que en las empresas se está haciendo las cosas de la manera correcta bajo las leyes, normas y normatividad ya establecida. Entonces no hacerlo pues se tendría que dar explicación de lo que uno no está haciendo correctamente. En la parte penal pues esto conlleva a lo mismo que dije anteriormente. Si uno no hace las cosas de la manera que se debe, esto trae consecuencias, y la parte penal lo especifica el artículo 42, 43 y 45 de la ley 222 de 1995, que dice que estos actos pueden ser castigados de 1 a 6 años, pues con cárcel. Esto se debe a que algunos pueden suministrar datos o certificados o información de por sí que está alejada de la realidad, o dar falsedad en los estados financieros o en sus notas, pues que son datos que sabemos que su exactitud son de gran relevancia. Entonces, de no hacerlo, ya dije, se puede correr el riesgo de ir de 1 a 6 años a la cárcel. En la parte administrativa, se especifica en el artículo 216 y 214 del Código de Comercio. Y esto se presenta cuando el revisor fiscal no cumple las funciones previstas en la ley o no lo hace en su totalidad como debe ser. Desde la parte de las responsabilidades, desde el ámbito disciplinario, estas se presentan cuando existe una violación de la ética profesional, según lo contemplado pues en la ley 43 de 1990, del artículo 35 al artículo 40, o en el decreto 2420 del año 2022. Mencionado pues lo anterior,
Se quiere como señalar, recalcar que aún sabiendo estas cosas, muchos revisores fiscales profesionales hacen caso omiso, o es como si no les importara todas las consecuencias que conlleva el no seguir las responsabilidades de la profesión, dado pues que, como se ha visto y como se va a ver en los próximos casos, hay muchos suspendidos, cancelados o con amonestaciones por cumplir las responsabilidades de una manera pues no correcta, no ética y no legal. Como conclusión, mi compañero y yo llegamos a decir que también en las empresas se puede presentar como alguna presión hacia el trabajo de la revisoría fiscal, porque muchos empresarios buscan es tener la firma, que todo esté aprobado, que todo esté supuestamente bajo ley, porque tiene la firma del revisor fiscal, y hacen que estos firmen documentos que están lejos de la realidad. Esto de hacen es entre comillas, pues porque cada uno como profesionales deberíamos tener la ética de no hacerlo, de no firmar, pero pues sin embargo lo vemos como un punto que influye, porque a ellos no les importa si el profesional va a quedar cancelado, suspendido, amonestado, con tal pues de tener la firma. Bueno, ahora voy a hablar de los 10 casos de amonestaciones, sanciones y multas que encontramos hacia revisores fiscales que no llevaron bien el ejercicio de la revisoría y por eso fueron suspendidos o tuvieron, bueno, alguna consecuencia de su mal trabajo. Como podemos ver en la tabla está el nombre pues de los 10 profesionales. A modo de resumen voy a decir que los primeros 8 fueron sancionados por la misma razón, lo cual es que estos se efectuaron el papel de revisor fiscal en 5 o más de 5 compañías al mismo tiempo. Esto pues no está permitido, y voy a leer una parte de la resolución de uno de ellos, que fue el caso más grave pues dentro de estos 10, que es el del revisor fiscal Ricardo León Espinosa Patiño, que ejercía al mismo tiempo en 15 compañías. En este caso se dieron cuenta porque pues la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, o sea la DIAN, hizo la comparación de las declaraciones pues de los años de estas empresas, y se dieron cuenta pues que todos estaban con la firma del señor. Entonces, a modo de resumen, la resolución de todos estos personajes dice básicamente que lo siguiente: el comportamiento pues se clasifica como algo grave, una falta grave, dado la responsabilidad social y económica del ejercicio de la profesión contable, en la medida en que la revisoría fiscal es donde se refleja con mayor impacto la actividad contable, por lo que el legislador le ha establecido como una institución de orden público. Entonces, esto quiere decir que los revisores fiscales conlleva funciones de inspección y vigilancia, y cuya finalidad es controlar el giro ordinario de una empresa, velar y proteger tanto a los accionistas como a sus acreedores, al Estado y a la sociedad en general. Por tal motivo, su actuar no puede estar por fuera de los lineamientos éticos y normativos que regulan su ejercicio profesional. Se atribuyó el título de dolo a todos estos personajes por la falta cometida. Bueno, ahora voy a hablar de los otros 2 casos, los cuales son el de la contadora y revisora fiscal Nubia Doris Morales Ruiz y de José Alfredo Abad Sierra, que son diferentes pues a los primeros 8, que fueron por, bueno, la causa que ya nombré. La falta de la contadora Nubia Doris fue considerada una falta grave debido a que no atendió los presupuestos que emanan las disposiciones señaladas de un conjunto residencial, Aldarves del Salitre se llamó, y esto llevó a que le hicieran una amonestación por escrito. Pues no fue más, era falta de información, y es lo mismo del último caso, según yo, desde mi punto de vista es falta de información y de actualización de la normatividad. En el caso del contador José Alfredo Abad, es su condición de revisor fiscal. Él no cumplió con las obligaciones propias de su cargo, toda vez que no se pronunció de manera oportuna y por escrito de las irregularidades que se venían presentando en el manejo de la contabilidad de la Fundación para el Desarrollo Social y
comunitario La Luz, ya que lo dicho se evidenció en la auditoría realizada por el ICBF el 23 de agosto del 2016. Esto quiere decir que, como tal, el revisor fiscal nunca se dio cuenta de las irregularidades que estaba pasando en la empresa y que de no haber llegado a ser como la auditoría o la revisión el ICBF, pues la fundación seguiría llevando los mismos manejos. Esto fue una suspensión por 9 meses y se le quedó en una resolución que dice pues la conducta, esto queda plasmado y ya en el Consejo de Contadores Públicos uno puede encontrar estas resoluciones. Para finalizar, nosotros llegamos a la conclusión que aunque no se necesitan especializaciones o estudios adicionales para ejercer como revisores fiscales, bueno, más que ser contador público, eh, es un trabajo bastante delicado por la responsabilidad que esto conlleva. Eh, Viendo las funciones, como lo expuso mi compañero Jorlan, se puede decir que es de vital importancia pues que una empresa tenga un revisor fiscal, pero viendo ya los casos que expuse pues de manera muy general, porque cuando uno entra a las páginas que exponen las resoluciones de la gente que fue suspendida, sancionada o amonestada, encuentra lo mismo, de que eh, según yo, bueno, según nosotros, son suspendidos, amonestados y demás por dos razones. La primera es por querer trabajar en empresas al mismo tiempo, cuando ya se sabe que esto pues no es permitido. Y lo segundo, porque no están actualizados en las leyes, normatividades, o aunque estén actualizados no las siguen pues correctamente. Entonces se puede decir que aunque es de gran importancia en las empresas, no se está tomando la revisoría con la importancia pues que esta necesita, la verdad, según pues lo que vimos en la página. Eh, Al verificar fuentes bibliográficas y bueno, algunos sitios de internet que consideramos confiables, la conclusión más asertiva a la que llegamos es que hay muchos profesionales que no ejercen la contaduría pública ni la revisoría fiscal con la importancia y respeto que por sí merecen. Y otro punto pues a tener en cuenta es que, como ya lo dije anteriormente, los empresarios, las empresas pues con tal de estar al día con sus cosas, eh, hacen o pagan o hacen ir hacia el revisor fiscal, hacia firmas que no son datos correctos. Dicho los empresarios, también cabe recalcar que los errores o bueno, estas suspensiones que vimos en los casos no es culpa de terceros, sino también pues de nosotros como personas, como profesionales, de decidir lo que está éticamente y profesionalmente correcto. Creo que una conclusión buena sería coger los casos que podemos ver en la página, que son públicos, que eh, cualquiera tiene acceso a ellos y tomarlos como referente a lo que no debemos hacer y nosotros desarrollar el ejercicio de la revisoría fiscal pues de una manera más correcta, ya que su importancia pues es grande y que se le tiene que dar un valor más importante. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.